la, la compañera aquella que había entrado al grupo más tarde y no sé qué historia, al final vi que se salió del grupo, o sea que no sé qué onda. Eh, Así que está, por lo que estoy viendo somos nosotros nada más. La verdad no sé si los demás continuaron, viste que no contestan nada, para mí ellos pueden tranquilamente haber abandonado. Pero está, Pero, estamos... perdón, Rodrigo, pero ponele en las participaciones, en las tareas que vos ponés y eso, ¿no participa nadie? No, o Es sea, muy raro. sí, es raro. Igual, viste que en el grupo no contestan nada, o sea, yo tengo un presentimiento de que la dieron por, no sé, la abandonaron, ya capaz que, no sé, se habrán... Pero aparte es una materia que, viste que yo que sé, yo hago un Zoom cada 2 semanas más o menos y pongo algunas tareas, es una materia muy llevable, es conectarse al Zoom. Aparte de yo soy flexible, si veo que no pueden, arreglamos otro día, o sea, no es que, no sé, siento no sé, no entiendo por qué no la continuaron, la verdad. No es una cosa que digas, tenés que estar como proyecto, viste que a veces tenés que estar entregando, haciendo entregas o cosas muy complejas. En este caso no es tan complejo, es hacer unas tareas y seguir un poco los Zoom, pero está, qué sé yo. Chilenas, la idea de la clase de hoy, está, o sea, es breve en realidad porque tengo pensado presentarles un poco tres cuestiones. Quiero hablar de cómo desarrollar o redactar un problema de investigación, ¿tá? Eso va a ser uno de los temas, cómo se desarrolla, no, cómo se plantea o se escribe o se piensa un problema de investigación, ¿tá? Luego, un poco el tema de qué son las hipótesis y cómo se formulan, ¿tá? Problema de investigación, hipótesis y objetivos, es decir, objetivos generales y específicos, ¿tá? Eso es lo que vamos a ver hoy. A partir de lo que veamos hoy, vamos a hacer una tarea después, que la voy a subir al campus, obviamente les voy a avisar en el WhatsApp cuando esté subida, que va a constar de lo que vamos a ver hoy. En parte va a estar asociado a lo que vamos a ver, ¿está? ¿Por qué vamos a ver esto? Bueno, esto es importantísimo verlo porque cuando ustedes lleguen, vieron que yo siempre les digo que yo enseño muchas herramientas que son utilizadas en las tesinas del cuarto año, ¿tá? En lo que vendría a ser el proyecto de investigación que ustedes realizan en cuarto año. Por lo tanto, varias de estas cuestiones, como por ejemplo el tema de la entrevista que vimos, este tema que vimos ahora, el tema de la muestra y población que fue que vimos en los Zooms anteriores, ¿se acuerdan del tema de la población, de la muestra representativa? Y todas esas cuestiones son elementos que hacemos uso nosotros, particularmente en las investigaciones de tesina que ustedes realizan en cuarto año. ¿Tá? Por lo tanto, estos elementos yo siempre digo que no pierdan las cuadernolas estas o estos apuntes, porque son apuntes importantes para lo que respecta al trabajo que ustedes van a hacer en cuarto año. Y la idea de hoy es tratar de pensar, ¿tá? En qué consiste particularmente el pensar un problema de investigación, ¿tá? Y cómo se debería redactar el mismo, ¿tá? De esta manera ustedes van a poder, de a poquito, al saber esto, ustedes van a poder empezar a pensar, por así decirlo, cuál podría ser un tema de interés a investigar en cuarto año. Obviamente yo sé que falta todavía para eso, capaz que alguna de ustedes no quiere ni siquiera hacer un cuarto año, pero saben que la carrera tiene 4 años y capaz que algún día eventualmente deciden realizar una investigación de cuarto, o sea, hacer básicamente el cuarto año entero. Por lo tanto, sea que lo vayan a hacer el año que viene o cuando lo vayan a hacer, estos elementos van a necesitarlos porque les van a permitir a ustedes desarrollar y pensar el problema que ustedes van a investigar en ese proyecto o tesina final que tienen que hacer. ¿Tá? Entonces la idea, como les dije de hoy, es, y me olvidaba, la idea también de ver esto es porque ustedes pueden desde ahora, desde ya, empezar a pensar, ¿tá? Algún tema que les interesaría estudiar en cuarto año. ¿Tá? A mí me resulta siempre mucho más fácil, cuando les enseño esto a mis alumnos, que ellos arranquen a pensar problemas, temáticas que les gustaría investigar y que no sea cuando lleguen a cuarto año algo de golpe que tengan que pensar o ocurrírsele que podrían investigar. Por lo tanto, yo creo que si ustedes ven esto y lo entienden, van a poder desde ahora empezar a pensar qué podría yo estudiar en cuarto año. Porque créanme que es algo importante, muy importante, seleccionar el tema de interés a investigar. ¿Por qué digo muy importante? Porque no es lo mismo que en tercer año. El proyecto de tercer año,
ustedes está muy determinado lo que pueden hacer. Ustedes pueden elegir la empresa que quieren estudiar, pero ustedes sí o sí tienen que hacer industria y comercio, construcción, agro y forestal. Y sacando la empresa que eligen, casi todos los proyectos de tercer año son iguales. Obviamente, las diferencias es qué tan completa está la tarea o no, pero en realidad no hay mucha diferencia en el contenido. Todos hacen evaluaciones de riesgo de las diferentes metodologías que han aprendido en industria y comercio, agro y forestal. Por lo tanto, sacando la empresa que eligen, casi no hay mucho margen de maniobra. Estudian casi todos lo mismo. Pero en cuarto año es muy distinto. En cuarto año, dependiendo del tema de investigación que ustedes quieren hacer, las cosas que pueden realizar. Por lo tanto, es muy importante elegir un tema de interés. No es tan determinado o tan estructurado como los proyectos de tercer año, que están como muy limitados a lo que ustedes pueden hacer. ¿Se entiende esto que acabo de mencionar? Bueno, habiendo dicho esto, voy a empezar a plantear lo que es un problema de investigación. Un problema de investigación es básicamente la temática de interés de una investigación. No necesariamente es un problema de que esté mal, porque a veces entendemos la palabra problema como algo que está mal. No, no necesariamente que sea algo que está mal, es algo que yo quiero estudiar, que quiero investigar, que quiero conocer. ¿De acuerdo? Puede ser una problemática en cuanto a un problema de verdad, o puede ser simplemente un tema de interés a investigar y conocer. ¿De acuerdo? Una particularidad que tiene la investigación en prevención, o sea, la que ustedes van a hacer en cuarto año, es que el problema de investigación que ustedes tienen que pensar tiene que estar asociado a seguridad, salud en el trabajo. Es decir, los temas de investigación de ustedes tienen que tener una relación con la prevención, es decir, con el trabajo, con la seguridad y con la salud. ¿De acuerdo? No pueden ser temáticas, por ejemplo, quiero estudiar consumo de drogas en fiestas electrónicas. No, no puedo estudiar eso. O no sé, rendimiento deportivo de jugadores de fútbol. No, o sea, estoy tirando fruta, pero ustedes no pueden investigar eso porque eso no sería la temática de una tesina de prevención. ¿Tá? Por ejemplo, no pueden hacer un estudio sobre la identidad cultural de las personas a partir de la música que escuchan. Eso sería una temática capaz para una tesis de antropología o de sociología, pero no para prevención. Para prevención ustedes tienen que tocar un tema que se asocie en algún punto al trabajo, a la seguridad y a la salud. ¿Tá? En algún punto de eso. Dentro de ese margen de lo que pueden estudiar ahí, pueden estudiar un montón de cosas, pero un montón de cosas. Por ejemplo, pueden estudiar desde riesgos psicolaborales, o sea, por ejemplo, como estrés, burnout, etcétera. Pueden estudiar acoso laboral, ¿no? Tipo lo que se les ocurra de ahí. Pueden estudiar todo lo vinculado a trastornos musculoesqueléticos, dolencias físicas, producto de tal tarea. Ahora tranquilos que vamos a entender, voy a mostrarles ejemplos redactados de problemas, ¿tá? Pero es para que vayan entendiendo. Pueden tocar temas, por ejemplo, vinculados a lo ergonómico, capaz que les interesan las temáticas ergonómicas, ustedes quieren ver desde dolencias en los lumbares hasta cómo afecta determinadas cargas o tales movimientos o lo que sea. Pueden estudiar temas vinculados, por ejemplo, a los ciclos de sueño. Han habido muchas investigaciones de este estilo, tipo cómo afectan, ¿no? los turnos rotativos o los trabajos nocturnos a la salud. ¿Tá? Pueden estudiar, por ejemplo, aspectos como la salud vinculada a la alimentación, por ejemplo, sobrepeso en determinado tipo de trabajadores, por ejemplo, conductores de taxi, camiones, viste que a veces tienen una mala alimentación, producto de las tareas que realizan, y te pueden estudiar eso y cómo eso afecta a la salud. Pueden estudiar lo que se les ocurra. Pueden estudiar, por ejemplo, cultura preventiva, es decir, si los trabajadores son capacitados, si tienen cultura preventiva. Eh, claro, pueden estudiar, como les digo, aspectos sobre capacitación de los trabajadores, pueden estudiar, por ejemplo, conocimiento sobre normativa por parte de los trabajadores, o sea, por lo que pueden ver, las áreas son muy amplias. Hay estudios, por ejemplo, sobre riesgos químicos a los que están expuestos trabajadores, por ejemplo, de fitosanitarios, aplicadores de fitosanitarios en el campo.
pueden hacer estudios, estoy dando temáticas en general, para que vayan viendo que es lo amplio que puede ser. Pueden estudiar temas vinculados a la exposición a altas temperaturas o exposición al sol, ¿no? Y los efectos a la salud, a la piel, no sé, lo que se les ocurra. Pueden estudiar aspectos de seguridad vial en conductores, en repartidores, en diferentes trabajadores. ¿Tá? Es decir, siempre y cuando tenga la idea del trabajo, o sea, se centre en un tipo de trabajador, un rubro, por así decirlo, y que toque temas de salud y seguridad, ustedes pueden estudiar lo que se les ocurra. Y como les digo, seguridad y salud puede ser tanto física como psicológica, social. Pueden estudiar, por ejemplo, los efectos a la salud psicológica de los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en barcos que se van, no sé cómo se llaman, en embarcaciones, por ejemplo, que a veces pasan semanas fuera de la casa, cómo les afecta psicológicamente. Pueden ver cómo les afecta a las relaciones sociales y a los vínculos familiares el trabajo nocturno, por ejemplo. ¿Tá? Por lo tanto, cuando hablamos de salud puede ser mental, física, ambas, etcétera. ¿Tá? Acá lo que les estoy mencionando, chinas, es para que vean la gama y la amplitud, el abanico de posibilidades de temas que a ustedes les podrían interesar estudiar. Obviamente, uno de los principales consejos a la hora de pensar un problema de investigación, y esto es fundamental, chilenas, es que elijan un tema que les atraiga y les motive a estudiar. ¿Tá? Parece una obviedad esto que estoy diciendo, de elegir un tema que les atraiga y les motive, pero no es una obviedad, porque a veces elegimos temas por conveniencia práctica, por ejemplo. Ah, porque trabajo en una empresa de tal, voy a estudiar tal cosa, o porque conozco, o porque me parece que va a ser más fácil esto y elijo esto. No, puede ser que tomen en cuenta el factor práctico y facilitador, pero piensen siempre que tiene que ser un tema que les guste y les motive, porque créanme que es una tarea amplia que dura bastante tiempo, y si eligen un tema que no está bueno o que a la larga les aburre, no lo van a terminar. ¿Tá? Sí, decime, Melina. A mí yo siempre, a ver, en mi caso tengo algunas materias de ahí perdidas de segundo año y después hice casi todo el cuarto año. O Bien, sea, estoy entreveradísima y me faltan el proyecto de tercero y el de cuarto. O sea, está bien, muy entreverado lo mío. Pero sí, en algunos aspectos he ido avanzando y he tenido materias así un poco más teóricas. Y lo que siempre me cuestiona es eso. Bueno, a ver, voy por la vía de algo que conozco, que por ejemplo en mi caso sería la industria gráfica, o voy por la vía de algo que me gusta, que es similar a una de las entrevistas que hice, que tiene que ver con las madres en el trabajo. bien. Eh, Mira, ahí está el riesgo, conveniencia. eh, bueno, o sea, a veces tienen la suerte de poder cuajar las dos cosas, a veces no. sí. Mira, voy a tratar de decir los pros y los contras. Yo creo que la conveniencia está buena, pero Te tiene que tomamos buscar. de consejero, porque Claro, la conveniencia está buena, pero tiene un límite. Si el tema realmente no te atrae mucho y lo haces solamente por conveniencia, es muy factible que lo termines abandonando, por más conveniente que sea. ¿Por qué? Porque es una tarea re compleja el trabajo de investigación. Yo se los mencioné esto creo que en el primer semestre. Los proyectos de tercer año, elaborar el proyecto no es tan complejo, la defensa es compleja. Muchas veces pasa esto. Pero en cuarto, elaborar el proyecto es complejo y la defensa es más fácil. Es como a veces invertido. Yo no estoy diciendo que no sea, que sea fácil el proyecto de tercero, yo sé que no, es difícil. Pero digo, es bastante más difícil el proyecto de cuarto año, chicos. Es bastante más complejo, tienen que hacer bastante más cosas. Por lo tanto, yo soy de los que cree que la conveniencia está muy buena porque te facilita, por ejemplo, lo que hablamos hace unas clases, ¿se acuerdan de la muestra? Te facilita el acceso a la población, a la muestra, a los que vas a estudiar, es muy bueno eso. Si tenés acceso y facilidad, puedes conseguir rápidamente la muestra, pero tiene una contraparte que es que si no te gusta mucho, toda la tarea que tenés que hacer a lo largo del año para llegar a la totalidad del proceso de hacer la investigación es ardua y si no te copa, es muy probable que en algún momento lo dejes por el camino, porque cansa. En cambio, si es un tema que más o menos te interesa, que por ejemplo ir y entrevistar a los trabajadores, encuestarlos y saber su opinión te interesa porque te motiva la temática, es más fácil que las pilotices hasta el final. Pero te voy a reconocer otra cosa. Es verdad también que a veces la practicidad suma mucho porque te ahorra dolores de cabeza de acceder a la población.
En otras palabras, yo puedo agarrar y decir, quiero estudiar tal cosa, y al principio está todo divino, en mi cabeza suena divino, pero después resulta que la población esa que yo quiero estudiar es complicada de acceder, no me responde los mails, no me hace encuestas. ¿Y qué pasa ahí? Me termino desmotivando también. ¿Entendés? O sea, a pesar de que me gusta el tema, se me termina a veces haciendo cuesta arriba porque la población no me da pelota. Algo que no ocurriría si tenés acceso a la gente, si tenés una practicidad, como dijiste vos, algo, una facilidad. Pero Y no hay repito, posibilidad de repetir, o sea, de hacer en el, como no sé, por ejemplo, en la parte de industria y comercio, ¿no? En la parte del proyecto uno de industria y comercio, y después en la tesina repetir parte de eso que iniciaste. no porque son temas muy distintos. Ustedes tienen que entender que el proyecto de cuarto año, la tesina de cuarto año, no tiene nada que ver con un proyecto de tercero. Porque, por ejemplo, ustedes no pueden hacer tranquilamente una tesina sin tener que hacer ni media evaluación de riesgo de nada, porque eso no es el foco. Por ejemplo, para que se entienda esto, vamos a ver cómo es un problema de investigación. ¿Tá? ¿Cómo se redacta un problema de investigación? Bueno, voy a poner compartir pantalla un segundo, chiquinas, así, a ver si puedo comer compartir pantalla. A ver si puedo abrir. Está media lenta, como siempre, mi laptop. Por suerte la pude arreglar. Conseguí una. Esperen un segundo. ¿Ustedes están viendo bien ahí, chiquilinas? Bien, está. Mientras va abriendo esto, les menciono, porque va a estar lento. Quiero abrir un Word para escribir y mostrarles. Voy a abrir como es el Google Drive. Pero mientras tanto les voy mencionando porque que esto es recontra lento. Un problema de investigación tiene que tener las siguientes cosas. Tiene que tener, ¿qué voy a estudiar? Anoten ahí porque es importante. ¿Qué voy a estudiar? O sea, bueno, esto va a quedar grabado igual, pero si están anotando justo, yo les indico que esto puede ser importante. El qué voy a estudiar, ¿sí? La temática, el a quiénes voy a estudiar, es decir, a qué población, a qué rubro, qué población, ¿tá? A quiénes. Luego de la quiénes, en dónde lo voy a estudiar, es decir, por ejemplo, los enfermeros de la policlínica, ¿entienden? Es decir, a quiénes, en dónde y por último, el cuándo. El cuándo es que siempre va a ser el año de que estén cursando. Si es el 2024, va a ser, si están cursando la materia en el 2024, va a ser la investigación en el 2024. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la redacción de un problema de investigación puede redactarse como una afirmación, es decir, como una frase o como una pregunta. ¿Tá? Eso es lo mismo, transforma la frase en pregunta y es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio que sea analizar, siempre empiecen con analizar, investigar, estudiar, ¿tá? Arranquen con eso los problemas de investigación, la redacción del problema. ¿Tá? Investigar, analizar, estudiar. Por ejemplo, voy a hacer un par de ejemplos, ¿está? Analizar la relación entre estrés laboral y ausentismo laboral en los trabajadores de la metalúrgica Papapá en el año 2024. Digo Papapá porque está, ahí el nombre no importa. Eso es un ejemplo, ¿está? Mi estudio va a ser una relación, un estudio relacional entre el estrés, ¿tá? Voy a analizar el estrés y la relación con el ausentismo. Puedo estudiar otras cosas, puedo, por ejemplo, estudiar, analizar las principales causas y consecuencias del, del burnout, no, perdón, las principales causas y consecuencias, esperen, las principales causas y consecuencias de los trastornos musculoesqueléticos de muñeca, estoy encajando igual, trastornos musculoesqueléticos de muñeca en, en personal de limpieza del Hospital Maciel, yo que sé, estoy encajando, el personal de limpieza del Hospital Maciel en el año 2024.
Por lo que pueden ver, chiquinas, la redacción del problema de investigación es una frase, ¿entienden? Que se escribe así, de una. Tiene que poder leerse de una y con esa frase leída yo tengo que entender perfectamente qué voy a hacer en mi investigación, principalmente. Puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo principal que voy a hacer? ¿A quiénes voy a estudiar? ¿En dónde y en cuándo? Pueden ser más cosas. Puedo ver, analizar la incidencia de la mala alimentación, la mala alimentación, en el desempeño laboral, en el desempeño laboral de los conductores de carga pesada de la empresa Tatatá en el año 2024. Los conductores de carga pesada de la empresa Papapá en el año 2024. Estoy pensando en ejemplos, ¿está? Analizar la percepción la percepción de estrés laboral, la percepción de estrés laboral por parte de los trabajadores del call center Papapá en el año 2024. O puedo hacer así, mejor capaz, más interesante. Analizar la percepción, comparar, mejor dicho, puede ser comparar la percepción, escriban otro abajo igual, que sea comparar la percepción de estrés laboral por, por parte de los trabajadores del call center, coma, con los niveles de estrés laboral en la empresa en la empresa en el año en el año 2024. ¿Qué hice ahí, por ejemplo, chines? Este ejemplo que les puse ahí en el final es para que vean una cosa que me parece que está buena. Ustedes en cuarto año ponen más que nada el foco, está muy lento esto, voy a cerrar acá y voy a seguir hablándolo oralmente, me parece que es mejor, ¿está? Porque está muy lento. Prefiero seguir así como estamos, ¿está? Esto que hice acá en el final, chinas, es eh, ustedes van a ver que en cuarto año, a diferencia de tercero, ustedes no hacen una evaluación, no tienen por qué hacer evaluaciones, ¿está? Por ejemplo, de NTPs, de REVA, no tienen por qué. A veces se hacen, pero no tienen por qué. Porque el foco de las investigaciones de cuarto año están en los trabajadores y en la percepción muchas veces que ellos tienen sobre las situaciones. ¿Me explico? Por lo tanto, ustedes van a aplicar técnicas como las que vimos este semestre, como las entrevistas, las encuestas, ¿tá? La observación, o sea, diferentes técnicas que hay, que se ven en este semestre, que son técnicas dirigidas, ¿tá? Dirigidas a recabar información de las personas. Y lo que hace, ya te doy la palabra, Rosinela, es un segundo que ya termino esta idea, y lo que hacen a veces algunos alumnos míos de investigación, en las investigaciones es comparar, como dice como el último problema que les mandé a ustedes, que les escribí recién, comparar la percepción de los trabajadores sobre algo y con los datos de las mediciones de ese algo. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación sobre la percepción de los trastornos musculoesqueléticos en la empresa, es decir, qué les duele, cómo les afecta, papá, en comparación a, por ejemplo, el REVA. Y yo ahí puedo comparar los datos que me dan los niveles de riesgo del REVA con la percepción de los trabajadores sobre eso. Y muchas veces puedo encontrar que no es lo mismo la percepción que tienen, ¿tá? Que el nivel real que yo descubro, por ejemplo, con el REVA. ¿Entienden, chiquinas? ¿Esto? Rosinela, tienes una pregunta. No, justamente eso que tú decías, que si bien no se hace ninguna evaluación de riesgo, sí se hace alguna evaluación en cuanto a algún indicador, porque se van a Claro, obtener datos estadísticos claro. y eso,
como en el último punto que tú dijiste, se puede sacar un Claro, indicador. claro, Rosinela, o sea, primero vamos a agarrar con pinzas. Yo no dije que no se pueda hacer una evaluación de riesgo. O sea, yo estoy diciendo que no es la investigación de cuarto año no es una obligación hacer evaluaciones de Sí, riesgo sí, sí, y sí, pueden entendí. tranquilamente no hacerlas, ¿está? Lo que pasa es que hay algunas temáticas de investigación donde es interesante y muchos alumnos deciden hacerlo para comparar con los datos de la información que les dicen los entrevistados y los encuestados. A ver, voy a ser bien claro. Sí o sí, ustedes tienen que aplicar alguna de las técnicas que vemos este semestre. Por ejemplo, entrevistas, o más de una, a veces tienen que aplicar 2 o 3 o lo que sea. Entrevistas, encuestas, observación y focus group, que después se les voy a mandar también informaciones. ¿Está? Estas son las 4 técnicas que se enseñan más que nada de registro de información de las personas. Son técnicas enfocadas en la información que te brinda un trabajador. Vos le haces una encuesta a un trabajador y te da su opinión. Le haces una entrevista y te da su opinión. Lo observás y puedes ver lo que hace. ¿Está? Esto es lo que se tiene que hacer sí o sí en cuarto año. Se tiene que aplicar alguna de estas técnicas. Pero aparte, también ustedes pueden utilizar técnicas y metodologías que ya ustedes conocen de prevención, como les dije recién el ejemplo del REBA o lo que sea, o el ISTAS 21, por ejemplo, van a hacer un estudio de estrés y ustedes pueden, por un lado, entrevistar y encuestar a los trabajadores sobre su percepción del estrés y por otro lado, hacerles algún ISTAS 21 para evaluar numéricamente cuánto nivel de estrés hay en el lugar. Porque no es lo mismo evaluar con una metodología el nivel de riesgo que hay en tal cosa que la percepción del riesgo que tienen los trabajadores. Capaz que el trabajador te dice que para él esté todo impecable y en realidad el riesgo es elevadísimo. ¿Se entiende esta diferencia, chilenas? Por lo tanto, no es obligación hacer utilizar las mediciones o los indicadores o las metodologías, mejor dicho, de riesgo que ustedes usan en tercero. No es obligación, pero muchas veces puede ser interesante comparar qué es lo que ellos opinan sobre la seguridad, sobre su salud, sobre su estrés, sobre lo que sea, y la comparación con efectivamente qué me dan los datos. Es, por ejemplo, la empresa me puede dar que hay tremendo nivel de estrés en la empresa, pero después cuando los entrevisto ellos pueden argumentar que no sienten tal estrés. ¿Se entiende esto, chinas? Sí, sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Entonces, esto para que ustedes entiendan por dónde va la tesina, ¿está? Entonces, si ustedes se fijan, todos los problemas de investigación que yo mencioné están enfocados en un grupo de personas o en un cierto grupo de personas, es decir, en un rubro determinado, en un sector laboral determinado, y eso va a depender obviamente de lo que ustedes quieran investigar. Siempre traten de investigar algún rubro que más o menos piensen ustedes que podrían llegar a tener acceso. No quiero decir que ustedes conozcan o pertenezcan, pero que pueden llegar a tener acceso. No van a hacer un estudio con una población, por ejemplo, no van a hacer un estudio con policías si no conocen a ningún policía o no son policías. Porque la policía es un grupo de trabajadores muy hermético que no deja entrar mucha gente de afuera a estudiar eso. ¿Entienden? Por lo tanto, siempre enfóquense en grupos humanos que sientan que, bueno, pueden llegar a contactar. ¿De acuerdo? Bien, hay más ejemplos. Puedo seguir días haciendo ejemplos. Puedo hacer, no sé, estudiar, por ejemplo, una investigación que analice cuál es el nivel o algo así de cultura preventiva que hay en una empresa y compararlo con otra empresa, por ejemplo. ¿Tá? A ver si comparar los niveles de cultura preventiva de una empresa con otra. ¿Tá? Puedo también analizar, no sé, puedo hacer investigaciones sobre, como les digo, sobre los riesgos psicosociales que se producen, o sea, la relación entre los riesgos, perdón, analizar la relación entre el trabajo nocturno, por ejemplo, como les dije, y el relacionamiento con la familia, cómo afecta o no el trabajo nocturno en el vínculo familiar en ciertos trabajadores, por ejemplo, en trabajadores en bartenders de boliches, por ejemplo. ¿Entienden, chines? Yo puedo tirar lo que quiera. Así que yo les tiré algunos ejemplos, pero ustedes pueden pensar lo que quieran. De hecho, al campus yo les escribí una hojita con varios ejemplos que redacté. Si se fijan, en el campus subí una hojita con varios ejemplos que redacté. Miren eso porque les va a ser útil. ¿Está? Ahora bien, ¿qué son las hipótesis? ¿Está? El problema es eso. Ah, me olvidaba, lo pueden formular el problema como pregunta.
¿Cuáles son las causas y consecuencias del estrés laboral cuál es la relación entre estrés laboral y ausentismo en los trabajadores de enfermería en el año 2023? ¿Entienden? Lo pueden formular como una pregunta, es lo mismo. ¿Tá? Se puede plantear como afirmación o como pregunta. ¿Qué es una hipótesis? Las hipótesis son supuestos que yo tengo, son como lo que yo especulo que va a pasar. ¿Tá? Eso es una hipótesis. La hipótesis siempre se redacta de forma afirmativa. ¿Tá? Es una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Y es un supuesto que yo doy de lo que ocurre en la realidad y yo lo que voy a hacer es corroborarlo o descartar ese supuesto. Voy de nuevo. Es una suposición que yo hago sobre mi investigación o sobre lo que sea. Y yo a lo largo de mi investigación voy a ver si yo tenía razón, es decir, si se confirma mi hipótesis, yo tenía razón, o si, por el contrario, se descarta mi hipótesis porque yo no tenía razón. ¿Se entiende? Por ejemplo, puedo hacer una hipótesis que sea, Uruguay va a clasificar al Mundial 2026, creo que es. Uruguay va a clasificar al Mundial 2026. Eso que dije recién, ¿tá? Es una hipótesis. No ocurrió todavía. Es un supuesto. Yo voy a mirar las eliminatorias y al final de las eliminatorias del Mundial, yo sabré si se confirma mi hipótesis, si efectivamente vamos al Mundial, o si por el contrario se descarta mi hipótesis y no vamos al Mundial. Ustedes deberían en cada investigación desarrollar hipótesis. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, si mi investigación es conocer las causas y consecuencias del estrés laboral en el desempeño laboral, ¿tá? Yo podría hacer una hipótesis que sea los altos niveles de estrés laboral afectan a el desempeño laboral, por ejemplo. ¿Tá? Después podría hacer otra hipótesis que sea las mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral que los hombres. Otra hipótesis podría ser, las personas de mayor antigüedad en la empresa presentan mayores niveles de estrés laboral que las personas de menor antigüedad en la empresa. Estas cosas que estoy haciendo, si se fijan, son afirmaciones. ¿Son reales? ¿Son verdad? No lo sé. Es lo que yo voy a investigar a lo largo de mi investigación. En las encuestas voy a preguntar sobre niveles de estrés y voy a separar entre hombres y mujeres y ahí veré si las mujeres efectivamente tienen más niveles de estrés laboral o menos nivel de estrés laboral. Si se da que tienen más, se confirma mi hipótesis. Si se da que tiene menos, se descarta mi hipótesis. Es decir, las hipótesis son especulaciones, supuestos de lo que va a ocurrir en la realidad y yo a lo largo de mi investigación los corroboraré o los descartaré. ¿Se entendió esto, chinas? ¿Tá? Yo puedo crear cuantas hipótesis quieran porque van a ser como los diferentes caminitos que va a tener mi investigación a lo largo de todo el estudio. Y a partir de todo lo que yo haga, las encuestas, las entrevistas, las mediciones, todas esas cosas me van a dar como resultado la respuesta a estas hipótesis. Obviamente yo voy a tener que preguntar cosas que me respondan a las hipótesis. Por ejemplo, yo voy a tener que preguntar si mi hipótesis es que la principal causa de estrés es el mal relacionamiento con los compañeros de trabajo, esa es mi hipótesis, yo voy a tener que preguntar en algún momento de mis encuestas, entrevistas, cómo es el relacionamiento, cuál es la principal causa de estrés, o cómo es el relacionamiento con los compañeros. Entonces voy a tener que preguntar eso, porque si no, no voy a tener respuesta a mi hipótesis. Siempre acuérdense que todas las investigaciones están conectadas, tipo todas las partes de la investigación están conectadas entre sí. Recuerden eso, ¿está? ¿Se entendió lo que es una hipótesis, chiquines? Es una afirmación, escrita como una afirmación, es una oración, que puede ser verdad o mentira, yo lo voy a descubrir a lo largo de mi investigación. Son cosas que yo especulo que se van a dar. Y una cosa importante, sea que se confirme o se descarte mi hipótesis, cualquiera de los dos resultados es exactamente igual de válido e importante. Repito, ya sea que se confirme o se descarte mi hipótesis, ambos resultados son exactamente igual de importantes para mi investigación. No es que me tengo que poner contento si valido mi hipótesis o triste si la descarto. Es información y punto. Yo me tengo que atener a mis resultados. Si mis resultados me dicen que no, que son los hombres que tienen más estrés, bueno, pondré esa información y diré por qué ocurrió eso. No importa si se confirma o se descarta. Ambos resultados son igual de importantes. ¿De acuerdo? Que se dé o que no se dé. Y por último, para terminar, nos quedan 2 minutitos, tenemos los objetivos. ¿Tá?
Los objetivos, como ustedes lo saben, son metas. Metas que yo tengo a lo largo de mi investigación. Y se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. ¿Tá? Ah, me olvidaba, las hipótesis también se dividen en una hipótesis general, que es una sola, e hipótesis específicas, que son varias. ¿Está? ¿Se entendió? Los objetivos son pequeñas, son metas. El objetivo general es siempre muy parecido, redactado inclusive, al problema de investigación. Por ejemplo, si mi problema de investigación es analizar las causas y consecuencias del estrés laboral, mi objetivo general va a ser estudiar las principales causas y consecuencias del estrés laboral. ¿Entienden? El objetivo general siempre es muy parecido al problema de investigación que mencionamos hoy. Lo que sí varía son los objetivos específicos, que son diferentes metas pequeñas que yo voy a tener a lo largo del trabajo. Por ejemplo, una meta va a ser evaluar los niveles de estrés de la empresa. Otra meta va a ser conocer la perspectiva de los trabajadores sobre el estrés laboral. Otra va a ser, a partir de lo descubierto, brindar posibles soluciones a los niveles de estrés laboral. O sea, son pequeñas metas que yo voy a ir teniendo a lo largo de mi investigación. ¿Tá? Ahora no se me ocurren todas, pero ¿entienden la diferencia? Repito, el objetivo general es como muy parecido al problema y los objetivos específicos son pequeños objetivos o metas que se van a desprender de ese objetivo general. ¿Entienden, Urizas? Entonces tenemos problema, hipótesis y objetivo. A partir de esto, ¿tá? Si se corta, yo les mando un audio igual terminando porque ya estoy terminando la idea. ¿Ok? Le dije que lo iba a hacer breve. La tarea que vamos a hacer, que después les voy a mandar y les voy a hacer cuando esté, básicamente va a ser que ustedes van a tener que escribir uno o dos problemas de investigación que se les ocurra, o un problema de investigación que les ocurra, así como se los enseñé yo, ¿tá? Elijan un tema que ustedes quieran, no vale elegir un tema que yo ya elegí, pueden pensar otro, ¿tá? Redactado bien como lo pensé yo, luego van a pensar dos o tres hipótesis para ese mismo problema, y van a pensar un objetivo general y dos o tres específicos para ese problema. ¿Entienden? Es decir, vamos a poner en práctica esto que acabamos de ver. Un problema, tres hipótesis, vamos a hacer así, no importa si son